LMDGM, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Les bendiga. Amén. A su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos gozosos, hermano. Amén. Aleluya. Y especial, ¿verdad? Porque es domingo. Donde venimos a adorar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, saludo de parte de la DG, ¿verdad? Director nuestro hermano Leonardo Cirit, coronel, ya casi general, porque tiene muchos años siendo coronel. Un saludo, tuvimos reunión el miércoles pasado y allí pues conversamos unos puntos muy interesantes. Gloria a Dios para todos. Pero hoy, hermanos, les traigo una palabra, ¿verdad?, de parte del Señor a todos nosotros. Y estén atentos, quiero felicitar al equipo, ¿verdad? Fueron muy dinámicos, muy amenos y ya se está apareciendo. Yo soy un poco exigente en esta parte. Ya se está apareciendo un culto misionero. Ahí vamos, gloria a Dios. Creo que es el primero de la hermana Victoria, muy bueno, ¿verdad? Y lo otro es que me permitió a mí hacer como especie de un conteo, algo así, una estadística acerca de cómo estamos como iglesia con respecto al conocimiento de misiones, ¿verdad? Con esa dinámica que hicieron, pude observar, ¿verdad?, que estamos bastante bajitos y que necesitamos por lo menos conocer, ¿verdad?, conocer lo que es el movimiento misionero nacional. Cuando digo nacional, con respecto a nosotros, ¿no?, como organización, y desde el punto de vista mundial, porque es un deber que tenemos cada uno de nosotros de tener ese conocimiento global de lo que es las misiones, ¿verdad?, porque se llaman las misiones mundiales. Quiero recordarles, hermanos, antes de avanzar, ¿verdad?, cuando llegué, se me ocurrió, porque la hermana que estaba en la entrada me dijo, DGM, que leyó mi camisa aquí, DGM, yo le dije, oye, sí, DGM, le dije yo, pues no sabía que me estaba leyendo aquí. DGM, el culto por DGM, el servicio, no, por la RINI. Y yo le dije, sería bueno que hicieran uno por la DGM, ¿verdad? Y ella dijo, sí, tienes razón. Espero pues que hagan uno referente a la DGM y venga toda esa información. Debería ser primero hoy, pero bueno, ya no fue, por lo menos segundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Se toma la segunda indirecta. Gloria a Jesús. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que ellos estaban diciendo, acerca de lo que son las misiones, de lo que es Dios, o lo que quiere Dios con nosotros con respecto al movimiento misionero mundial. Y bueno, hermana directora, ella dijo, ¿verdad?, que iba a estar los miércoles enviando unos videos. Eso me parece interesante, pero también dijo que ya había mandado a unos, ¿verdad? Ya mandó unos donde hablaban diferentes aspectos de lo que es las misiones. Y bueno, yo quiero hablar sobre uno de esos aspectos, de uno de esos videos que ella envió, acerca de que las misiones están desde Génesis hasta Apocalipsis, dijo ella. Entonces, no vamos a hacer un recorrido panorámico, pero sí vamos a hablar de lo que es el origen, ¿verdad?, por decir algo de esta palabra, lo que es el propósito y el plan de Dios. Así titulé yo la predicación o la enseñanza para hoy: el propósito y el plan de Dios. Son dos cosas, dos cositas
que lo vamos a tratar de entender hoy. Gloria a Jesús. Y para ello, hermanos, vamos a leer, o mejor dicho, vamos a recitar Juan 3:16. A ver, ¿quién se lo sabe? Creo que todos no lo sabemos, ¿no? Amén. Juan 3:16. Ese es un texto que es como el centro, ¿verdad? Como el centro de lo que es el Evangelio. El centro bíblico, vamos a decirlo así, de la Biblia, de lo que es el Evangelio. En el Nuevo Testamento. Y también, ¿verdad? Aunque se dijo en el Nuevo Testamento, pero abarca, ¿verdad?, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nos podemos dar cuenta a través o a medida que vayamos nosotros teniendo conocimiento acerca de la Biblia. Ok, yo quiero que ustedes lo reciten a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo a veces me pregunto cómo hará Dios para escuchar a tanta gente hablando de la vez. Yo no le entendí casi nada. Pero sí sé que lo recitaron porque sí lo saben, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hasta ahí, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Solamente esa frase, hermano, que está allí, gloria a Dios, aunque continúa, ¿no? Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida, ¿verdad?, eterna. Pero quiero tomar esa parte, esa primera parte que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tal la manera como Dios amó al mundo y lo sigue amando, gloria a Dios, que establece, gloria a Dios, cuando Dios crea al hombre, allá en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 1, ¿verdad?, en los principios, acuérdense que de Génesis hasta Apocalipsis hay un mensaje de Dios para nosotros como iglesia, pero para llevarlo al mundo, gloria a Dios. Entonces, cuando Dios crea el mundo, al hombre, todos sabemos que lo creó a su imagen y semejanza suya, y que también lo creó con propósito. También hemos hablado acerca de eso, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces que Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas que Él hace, que Él hizo y que sigue haciendo en nuestras vidas. Siempre lo hace con un propósito. Amén. Y uno de los propósitos por el cual creó al hombre fue para que lo adorara. Siempre contestamos eso. ¿Cuál fue el propósito que Dios creó al hombre? Pues para que lo adorara. Siempre decimos eso como primero, ¿verdad? Pero es cierto, para adorarlo. Pero también lo creó con el propósito establecido ahí mismo cuando le dijo a Adán que iba a sojuzgar al mundo, que iba a juzgar al mundo, que iba a labrar la tierra cuando le dio los primeros las primeras directrices, ¿verdad?, para su existencia en la tierra, no en la caída. Génesis capítulo 3, no esas instrucciones cuando dijo que irás con dolor, ¿verdad?, comerás con el sudor de tu frente, y eso no, fue la primera, ¿verdad? Entonces, cuando le dice que iba a labrar la tierra, que iba a sojuzgar la tierra, que iba a tener control sobre todo, sobre los animales, sobre las bestias del campo, sobre las aguas, sobre los vegetales, sobre todo. Quizás nosotros cuando leemos los evangelios, por ejemplo, cuando nos encontramos que Jesús caminó sobre las aguas, escuché a un predicador decir, y muchas cosas que hizo Jesús: sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, ¿verdad?, que eso también nosotros lo podemos hacer y lo hacemos. Gloria a Dios, oramos por los enfermos y sanan. Podemos echar fuera un demonio a una persona que esté endemoniada. Nosotros oramos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo, y Amén. ese demonio se va. Amén. Se sujetan, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque así lo dijo Jesús, nos dio a nosotros, nos dio ese poder.
Pero Jesús hacía muchas cosas que nosotros no podemos hacer hoy en día, pero que sí la pudiéramos haber hecho o pudiéramos haberla estando haciendo. Estoy hablando como en un tiempo que no existe en español, pero que no la hacemos, ¿verdad? Pero que nosotros pudiéramos hacer. Quizá nosotros pudiéramos caminar sobre las aguas. ¿No se ve usted caminando sobre la faz de las aguas? Usted dice, no, pero la gravedad nos hunde. Pero Pedro caminó, ¿verdad? Aunque sea unos segundos caminó. Quiere decir que sí, el hombre podía haberlo hecho. Pero sabemos que vino la desgracia, ¿verdad? El hombre decidió pues desobedecer a Dios. Y bueno, el plan de Dios, por supuesto, se estropeó un poco. Y esas cosas pues ya no las podemos hacer. La Biblia o Dios a través de la palabra siempre nos dice que Jesús es la imagen de Dios. Cuando nos dice que Jesús es la imagen de Dios, es la imagen, lo podemos digerir, ¿verdad? Por decirlo así, lo podemos nosotros entender, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, de nuestra mente finita, podemos entender que Jesús es Dios humano, se hizo humano, porque sabemos que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Para morir en la cruz por un propósito de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, vino el pecado, el hombre desobedece, vino el pecado y eso se estropeó. Y ese es el relato de la creación que todos sabemos, pero que es importante, ¿verdad? Porque dicen por allí que si nosotros no conocemos la historia o nuestra historia, en este caso la historia del hombre, y eso lo estamos viendo ahorita en esta humanidad, si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla, ¿cierto? ¿Han oído ese pensamiento? Si usted no conoce su historia, está condenado a repetirla, por no conocerla. Cuando hay un desconocimiento, nosotros podemos repetir algo que ya, o un error que ya se cometió anteriormente, si usted no estudió acerca de ese error. Entonces, es importante la historia. Y por eso el mundo está así. El mundo no ha querido aceptar la historia, la realidad de lo que es esto, lo que es el relato de la creación. Y fíjense cómo está el mundo ahora, ¿verdad? Pervertido de una manera tremenda. Gloria a Jesús. Pero lo que nos corresponde hoy, estamos hablando de misiones hacia el Señor, que Dios, en ese relato, ¿verdad? que vimos así a vuelo de pájaro, porque lo conocemos y está en la escritura, ¿verdad? En el principio, dice que Dios, a pesar de eso, o mejor dicho, en consecuencia de eso, ¿verdad? De la caída del hombre, hubo un propósito divino ahí, en el inicio de su plan, porque él, yo dije que su primer plan, el plan original fue estropeado por el pecado, pero él ya tenía un plan, ya tenía otro plan, desde el principio tenía otro plan. Acuérdense que para Dios no hay nada imposible, y Dios sabe todas las cosas antes que sucedan. Amén. Dios sabemos que lo sabe todo. Y Él establece ese plan para salvar a todos los descendientes de Adán. Hasta hoy, todos los descendientes de Adán entran en ese plan. Y ahí entramos todos nosotros y todo el mundo, ¿verdad? Conocido, gloria a Dios, todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Y a ese plan es lo que se denomina, lo que nosotros llamamos misión mundial. Fíjense que de todo esto, analizando lo que es el relato, ¿no? de la creación, la caída del hombre y todas esas cosas que están en Génesis, nosotros podemos concluir, ¿verdad?, que Dios está interesado en la salvación de las almas, de todo el mundo, que nadie se pierda, así como lo dijo en el Nuevo Testamento, gloria a Jesús. Pero a todo ese plan, ¿verdad?, que se llama plan redentor, porque Cristo murió en la cruz para consumar, ¿verdad?, ese plan,
y así nosotros somos salvos y el diablo es destruido en ese plan, es sacado del escenario. Pero entonces ese acto de redentor de Dios es lo que nosotros llamamos la misión mundial. La palabra misión no existe en la Biblia. Usted lo busca y no lo va a conseguir en ninguna parte. La palabra misión. La palabra misiones, que viene de misión, tampoco aparece en la Biblia. Pero usted puede, ¿verdad?, extraerlo, ¿verdad?, analizarlo un poquito y extraer. Porque si Dios dice, así como dice allí este cartel, dice, creo que en Marcos 10:15, ¿ah? Ajá, dice, y 16:15, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahí está un mandato de Dios. Siempre decimos que ese ir, ¿verdad?, como empieza, decimos que es un imperativo, es algo, una ordenanza de Dios. Y si es una ordenanza de Dios, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en Mateo dice, toda potestad, ¿verdad?, me fue dada del Padre, dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fue Dios mismo el que nos está mandando. Entonces, cuando nosotros somos enviados, porque todos somos enviados, entonces, cuando una persona es enviada, es a hacer algo, ¿verdad? Y ese algo se le llama misión, es a cumplir una misión, a cumplir un propósito. Y estamos hablando de la misión y el propósito de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, la misión mundial no es más sino la redención de las almas. Nosotros todos tenemos esa misión y esa misión es mundial. Los hermanos hablaron acerca de la ventana 1070 y la ventana 1040, que se llamaba anteriormente, ahora es 1070, decían ellos, ¿verdad? Y es correcto. Y si nosotros vemos allá aquel mapa mundi que está ahí, yo siempre que alguien habla de aquello, yo veo para allá y como que me sitúo. Vemos en todos esos países, ¿verdad?, que no están evangelizados. Usted dirá, oye, hoy en día no hay países evangelizados. Pues créame que no hay. Hay países donde es muy difícil entrar, más que todos los países islámicos, que están cerrados totalmente, ¿verdad? Y si descubren algún indicio de la palabra de Dios, entonces ellos erradican eso. Pero eso pues no nos debe atemorizar. Dios siempre nos da las estrategias para entrar y para predicar su palabra, aunque sea, ¿verdad?, a una persona. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios hoy también está haciendo un trabajo sobrenatural con esas personas que viven en esas naciones que están en esos países muy cerrados, ¿verdad? Por medio de sueños, por medio de visiones, ellos están siendo rescatados. Ahí tenemos mucha información acerca de eso, muchos testimonios de personas que han sido alcanzados, ¿verdad?, por medio de un sueño y es repetitivo, o sea que se está produciendo en muchas personas, no uno que pasó allá el año y tal, no, es bastante repetitivo donde Dios está trabajando de esa manera. Ok, estamos hablando, aleluya, gloria a Dios, entonces de la misión y del plan de Dios. Entonces, cuando examinamos la Escritura desde el punto de vista, o desde este punto de vista, ¿verdad?, que estamos hablando del plan de Dios, del propósito de Dios en las misiones y lo que es la misión de Dios, podemos entender entonces muy bien cuál es ese plan y cuál es ese propósito de Dios. La evangelización no es más que asociarse con Dios.
para evangelizar el mundo. Un mundo, ¿verdad?, que está en rebelión de su autoridad. Un mundo que se ha rebelado contra la autoridad de Dios. Y nosotros es como si nos hiciéramos socios de Dios para poder alcanzar a esas personas que están en todos los rincones, no solamente en Venezuela, sino fuera de ella, más que todo fuera de ella, porque como decían las hermanas, aquí tenemos la Biblia, por ejemplo, la tenemos en 1000 versiones, todas las versiones que existen, traducidas al español, nosotros las tenemos en nuestros teléfonos, ¿no? Y las podemos adquirir en las librerías. Yo quiero una versión tal, y usted puede encontrar esa versión, pero como decían mis hermanos, ¿verdad?, hay sitios donde no tienen, solamente quizás tienen porciones por causa de la persecución. Ellos no pueden tener un libro grueso, ¿verdad?, como nosotros, que tenemos todos los libros aquí, ¿verdad?, como una biblioteca de muchos libros, y que la podemos leer cuando nos plazca. Podemos sentar en la plaza a leerla si queremos, donde sea, ¿verdad? Y le damos la gloria a Dios por eso. Amén. Por esa libertad, Gloria a pero no Dios. todos tienen esa oportunidad y libertad de hacerlo. Aquí hablamos entonces del propósito de Dios, del plan, y también, ¿verdad?, de la oportunidad que Dios nos da a nosotros. Una de las cosas, ¿verdad?, porque este libro, que es la Biblia, es aquí, esto es la misión de Dios, está aquí. Aquí está la misión de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis dijimos, ¿verdad?, que Dios nos está mandando a predicar la palabra de Dios. Y somos nosotros los responsables de hacer eso. Así como dije, ¿verdad?, nosotros debemos asociarnos con Dios, somos como socios de Dios, donde Él, ¿verdad?, nos dice a nosotros, nos encarga a nosotros llevar su palabra a todo el mundo, así como dice el gran mandamiento. Entonces, acá en este libro conseguimos de que Dios nos da las herramientas para ello. No solamente nos envía, sino que nos da las herramientas y nos da un poco de cosas que ahorita vamos a verlo, pero nos da las herramientas que están en este libro que se llama la misión de Dios. Y dentro de este libro, si usted lo lee, usted va a encontrar el plan de Dios allí. Amén. Y si usted lo lee más profundamente, usted va a conseguir el propósito de Dios aquí. Amén. O sea, Gloria a Dios. este libro es la misión de Dios, y dentro de este libro, que es la misión, está el propósito y está el plan de Dios para evangelizar el mundo. Amén. O Gloria sea, a que Dios. no podemos decir que no sabemos evangelizar si tenemos la Biblia, tenemos el manual. Eso es como cuando usted se compra algo nuevo y tiene un manual, ¿verdad? Quizás no lo sabe usar el primer día que lo compró, pero si usted se pone a leer el manual, entonces usted se va a convertir en un experto de tanto leerlo, ¿verdad?, y de tanto ponerlo por obra. Así mismo es este manual. Debemos leer la palabra de Dios, debemos escudriñar la palabra, profundizar en la palabra, porque aquí, así como dijo Jesús, ¿verdad?, usted leen la palabra porque os parece que allí está, ¿verdad?, la salvación. Y es cierto, aquí está, en este libro de misión está el plan y está el propósito de Dios. Y no solamente para evangelizar, es el propósito de Dios para nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, pero tiene un propósito general, ¿verdad?, que es la evangelización mundial. Y la iglesia, cuando entiende esto de que la evangelización es mundial, no solamente se aferra al evangelismo acá en el país, porque Jesús dijo también por ahí en Hechos, ¿verdad?, dice, y me seréis testigos, ¿verdad? ¿Dónde? Dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Siempre decimos que nuestra Jerusalén es acá, ¿verdad?, es lo local, pero que nuestra Judea es el estado, y que nuestra Samaria es el país, y lo demás
hasta lo último de la tierra son todos esos continentes que están allí. Entonces, debemos estar claros en eso. ¿Cuál es el propósito y cuál es el plan de Dios? Y está en la evangelización, asociarse con Dios. La Biblia, entonces dijimos que es el manual de la misión, y en ella está el propósito y el plan de Dios. Amén. Quiere decir entonces que la Biblia nos da mandato para la evangelización mundial, porque dice, por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, id y predicar el evangelio. Nosotros debemos ser sumisos y también obedientes a esa palabra. Por tanto, nuestro mandato para evangelizar, entonces, también lo encontramos acá, en la Biblia. Gloria a Jesús. Allí está el mandato. Entonces, la Biblia Dios a través de la Biblia nos está mandando a evangelizar. Pero ¿cómo vamos a evangelizar si no tenemos un mensaje? Pues, ¿quiere que le diga? Aquí también está el mensaje, y nosotros sabemos eso. Gloria a Dios. Aquí está el mensaje de Dios. Quiere decir que debemos leer las Escrituras, porque aquí está el plan de Dios, ¿verdad? Que es ir a evangelizar, parte del plan, y también es llevar un mensaje. Y usted no puede decir, pero ¿qué mensaje voy a llevar? Pues el mensaje de salvación de Dios, el mensaje del Evangelio. Eso es lo que va a llevar, y esa es una responsabilidad, o Dios, mejor dicho, es algo que nosotros debemos hacer. Pero Dios no solamente nos da las herramientas, no solamente nos dice que tenemos que ir a evangelizar, no solamente nos dice que allí en la Biblia tenemos las herramientas, que allí está el plan y está el mensaje, sino que también Él proporciona otras herramientas externas, ¿verdad? Vamos a decir que estas son internas, pero hay otras externas, ¿verdad? Que si nosotros nos vamos al contexto histórico de la Biblia, desde el principio podemos decir, ¿verdad? Dios le dio ese mensaje también al primer hombre, Adán, ¿verdad? Cuando le dijo que iba a sojuzgar, que iba a producir, ¿verdad? Que iba a trabajar y que iba a tener control sobre todas las cosas, los animales, todo eso que dice la palabra de Dios. Pero el hombre, ya sabemos, ¿verdad? Que el hombre no quiso, desechó a ese plan de Dios, desechó ese propósito de Dios en su vida y tomó otro propósito. Entonces ahí fue donde vino el pecado, y por supuesto que el primer hombre y la primera mujer fallaron, ¿verdad? En el propósito, vamos a decirlo, original de Dios, en el plan original. Ya sabemos que Dios establece el plan para nosotros, un plan redentor, donde envía a su Hijo, Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, entonces colocó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, y ese es el mensaje que nosotros debemos llevar a toda esa gente que no saben que existe ese mensaje, a toda esa gente que vive en el mundo, que tienen otro mensaje diferente al mensaje redentor de Dios, un mensaje que es mentira, y nosotros lo sabemos, ¿verdad? No porque seamos los mejores, sino que Dios, ¿verdad?, ha dado testimonio de ello, enviando a su Hijo unigénito a vivir entre nosotros y a morir y a resucitar al tercer día y estar, ¿verdad?, como dice la palabra, el credo apostólico, sentado a la diestra del Padre. Gloria a Jesús. Entonces, no hay ningún libro, hermano, aparte de la Biblia, ni el Corán, ni el libro mormón, ni todos los libros que usted pueda conocer, ¿verdad?, los budistas, nada que se compare a lo que dice la Biblia, al propósito que tiene Dios, ese propósito. Si nosotros leemos el Corán, los que han tenido la oportunidad de escuchar acerca del Corán, el Corán dice muchas cosas que son absurdas quizás, cosas que son muy fuera, ¿verdad?, de la realidad, y bueno, y en la confusión, ¿verdad?,
de nuestros amigos musulmanes, pues ellos mueren con esa creencia y dan su vida por eso. Ahora, ¿cuál es la verdad? La Biblia, el único libro que te ofrece la salvación. Ningún otro libro ofrece salvación. Gloria a Dios. Ofrece cosas, pero no hay la salvación verdadera, no está en sus relatos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos ese deber de ir a predicar la palabra a todas las naciones. Gloria al Señor. Y Dios, además de que nos da ese mandato, nos da también a nosotros como iglesia la responsabilidad y también la oportunidad de hacer ese trabajo. Es como cuando usted le dice, bueno, usted va para tal sitio, pero usted no se va a ir así nada más, ¿verdad? Así como enviaban a uno antiguamente, que decían, bueno, vamos a fundar tal parte, usted se va solito y allá como que se olvidaron de usted. Ahora no, ¿verdad? Ahora la iglesia madre pues les da un equipo y les da cierta ayuda, ¿verdad? Para que vayan a predicar a otros lugares, ¿verdad? Fuera de acá de Chihuahua me refiero, o aquí mismo en Chihuahua, en Brusuala. Dios nos da la responsabilidad de hacer eso, de ir a todas esas naciones y predicar el Evangelio. ¿Quieren que les cuente algo, hermano? En el contexto del pueblo judío, ¿verdad? Del pueblo de Israel, cuando Dios le da ese mandato a Adán, y ya nosotros vimos que en Génesis 3 se cae vamos a decir, primer intento de Dios, ¿verdad? De darle esa responsabilidad al hombre, y vuelve a darle la responsabilidad, gloria a Jesús, y levanta un pueblo llamado Israel, y le da también esa responsabilidad de predicar el Evangelio, porque el propósito del pueblo de Israel es predicar la palabra, que Israel tenía que conquistar todas esas naciones. Israel, si nosotros pudiéramos ver dónde está situado Israel, allí en ese mapa negro que se ve ahí, de ponerle un puntico rojo, y aquí está Israel, y nosotros quizás pudiéramos observar la posición de Israel. Israel está en el centro del mundo, y en el centro del mundo conocido en ese entonces, en los tiempos de Jesús. Israel, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, Jesús le da el mandato, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Predicando, y que se bauticen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿verdad? Discipulándolos y enviándolos. Cuando le da esa responsabilidad a Israel, nosotros, alguien puede ir y marcar dónde está Israel, alguien que tenga la noción de dónde puede estar Israel, para que ustedes puedan observar lo que yo estoy diciendo. Que Israel es como el centro, por ahí, casi cerca del mar. Él está agarrando un área muy grande, muy puntica. Ahí no se ve, realmente, en ese mapa no se ve, ¿verdad? Porque Israel es tan pequeño que no se ve. Pero sí tenemos la idea. En el mundo conocido de ese entonces no existía América. En el contexto que le estoy hablando no existía América, solamente existían aquellos mundos que están allá, excepto América. Existía Asia, África y Europa y también Euroasia, la parte que está arriba, Rusia, eso es Euroasia. El continente americano no existía. Y vemos entonces que Israel estaba como en el centro del mundo. Qué cosa maravillosa, porque Dios le dice a Israel, al pueblo de Dios, israelita, gloria a Jesús, le da la responsabilidad de predicar la palabra, y ellos
estaban teniendo oportunidad de hacerlo. El hombre siempre ha tenido la oportunidad de hacerlo. Adán tuvo la oportunidad, la gran oportunidad de hacerlo, pero decidió no hacerlo. Israel ahora tiene la gran responsabilidad de hacerlo, o tenía, tenemos que hablar en pasado porque fue en los tiempos de Cristo, cuando Israel estaba allí en ese punto, era como el centro de todo. Yo no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Cuando en esos episodios, incluso en el día de Pentecostés, ¿qué pasó en el día de Pentecostés? Habían fiestas, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés. En Israel se celebran muchas fiestas y los mundos, esos conocidos, iban a esa fiesta. Era tan popular esa fiesta y tenía mucho renombre y habían otras cosas, ¿no? La parte comercial, era el centro, tenía buenos puertos marítimos, ¿verdad? Y tenía ciudades alrededor, pues, que eran muy prósperas en el área comercial, y mucha gente, ¿verdad?, de África y de Asia y de Europa iban para allá, y sobre todo cuando había fiestas. Por eso en el Pentecostés, cuando vino sobre los discípulos, ¿verdad?, el Espíritu Santo, dice que la gente la escuchaban hablar en sus propias lenguas. ¿Por qué habían tantas lenguas ahí? ¿Acaso que en Jerusalén había muchas lenguas? No, había una sola, ¿verdad? De hecho, nosotros, si nos vamos un poquito más al contexto, la lengua que había ahí era el griego. Ahí sí hablaba griego porque el imperio griego había subyugado toda esa área, y por supuesto que el griego era el idioma mundial, es como el inglés ahora. Entonces, pero lo que le quiero decir, la oportunidad que tuvieron ellos, eran el epicentro. La gente venían a ellos. Es como lo que pasó a un misionero. Yo siempre cuento esto, ¿no? Un misionero que ahorita no está, pero Dios le dio una visión y le dijo: tú vas a predicar a las naciones. Pero Dios, pero tantas naciones, mira, tantas naciones, ¿y cómo voy a predicarle yo a las naciones? ¿Acaso voy a ir a China y después de China me voy a Japón, y después de Japón y así sucesivamente me voy a todas las naciones a predicarle? Eso es como imposible, no me va a alcanzar la vida. Pues él comenzó a ir a Aruba y a Curazao, y él se dio cuenta, después del tiempo que estuvo ahí, Dios lo tuvo llevando a esa isla, a esa nación, y él se dio cuenta que había mucho turismo de todo el mundo y que había muchas lenguas ahí, y que él tenía la oportunidad de predicarle a todo el mundo sin ir a todo el mundo. Entonces es una manera, es una estrategia. Dios siempre, cuando nos manda a hacer algo, nos da las herramientas, nos da la estrategia y nos da las oportunidades. Entonces le dio la oportunidad a Israel siendo el centro, y ahí provocó una fuerza, ¿verdad?, física que se llama, creo que es centrípeta, algo así, una fuerza centrípeta. Que la fuerza centrípeta es cuando uno ve un carro y que va en una curva y a veces siente que la curva lo ala, ¿verdad? Más que todos los choferes sienten eso, sentimos eso, que lo ala, ¿verdad?, hacia acá, cuando la curva es muy cerrada. Y muchas veces sentimos que nos repele, ¿verdad? La que ala se llama centrípeta, y la que repele se llama centrífuga, es de fuga. Entonces allí se daban esas dos cosas, esos dos fenómenos. Había una fuerza centrípeta que era que las fiestas de Israel atraían al mundo conocido, y entonces era una oportunidad de predicarles al mundo, a todos los que asistían a la fiesta, lo que pasó en el Pentecostés. Y lo repito, la fuerza centrífuga es un poco más difícil, porque nosotros siempre nos ponemos como muy reácidos a dejar nuestra comodidad, a dejar el aire acondicionado, a dejar las butacas, a dejar la cama. Como decía alguien que pasó y dijo: nosotros dormimos, el hermano Wilfredo, dormimos una camita, pero dijo algo que también hay que corregirlo,
que los misioneros nunca se van sin su familia. Claro, me imagino que él quiso decir la familia extendida, la mamá, el papá, los abuelos, los tíos. Pero su esposa y sus hijos deben irse con él. Antes teníamos ese error que enviamos al obrero, el misionero, a otra nación o a otro estado, Amazonas, que son otras naciones, y se iba solito, a menos que sea soltero. Pero si es casado y tiene hijos, tiene que irse con su esposa y con sus hijos. Prohibido irse solo. Aleluya. Entonces, así es, ¿verdad? Así trabajamos. Entonces, ellos tenían eso, ¿verdad? Nosotros somos reacios a salir de nuestra comodidad. Israel, si usted ve en el libro de los Hechos, ve como la iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda allá en Jerusalén y no querían ir a predicar el evangelio ni siquiera cerca. No querían salir de Jerusalén, no querían ir a Judea, ni a la Judea, ni tampoco a la Samaria, y menos a lo último de la tierra. Y así es la iglesia hoy en día. Nosotros, es difícil, hermano, que se levante un obrero, gloria al Señor, porque aquí se han levantado varios. En estos últimos tiempos Dios está haciendo cosas maravillosas en Venezuela. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Israel tenía esas oportunidades. La centrípeta, la centrífuga no la querían hacer, pero vino una diáspora, y ellos, así parecía la de Venezuela, una diáspora donde los venezolanos se esparcieron por América, pero muchos les ha ido mal porque no fue con la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero muchos con la voluntad de Dios sí les ha ido bien. Y así hubo una diáspora en ese tiempo, una persecución muy fuerte, que tuvieron que salir, ¿verdad?, de Israel, de Jerusalén, perdón, y ahí vinieron lo que llamamos nosotros los viajes misioneros, que el mismo Pablo, ¿verdad?, hizo algunos viajes misioneros. Entonces, mis hermanos, tenemos una responsabilidad y tenemos una oportunidad. Tenemos una misión, tenemos un propósito, tenemos un mensaje que Dios nos lo dio y que está todo aquí. Todo lo que yo le estoy hablando está aquí en este manual. Así que no se lo pierda, hermanos. Usted tiene este manual, ahí está todo. Está la misión, está el propósito de Dios, está el mensaje que vamos a llevar, está la responsabilidad que Dios le ha dado a la iglesia, gloria a Dios, de llevar ese mensaje, porque no son los ángeles, así como dice el cántico, el coro dice, los ángeles no son llamados a anunciar un mundo de dolor, no, a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. No son los ángeles, somos nosotros, es usted y yo. Somos los responsables a lo que Dios nos dio esa responsabilidad, así como se lo dio a Adán, así como se lo dio a otros, ¿verdad? Y así como se lo dio al pueblo de Israel, y tampoco lo hicieron. Sabemos que Israel falló también, ¿verdad? Hicieron fue que mataron al Mesías y hasta ahí quedó todo. Entre paréntesis, no, porque si no estuviéramos nosotros aquí. Porque gracias al Señor y a la sabiduría de Dios preparó a 12 personas, 12 discípulos, y gracias a esos 12 discípulos existimos nosotros como iglesia. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios sabe hacer las cosas, pero Dios sigue igual, diciendo, aquí está el manual, aquí está mi visión, diciéndonos, dentro de este manual está mi propósito y está mi plan. Por favor, léelo, intrúyete y hazlo. Y cuando lo vayas a hacer, ok, yo voy a estar pendiente tuyo, te voy a dar una oportunidad, una responsabilidad, pero también te voy a dar las oportunidades del mundo. ¿Cuántas oportunidades tenemos nosotros hoy en día de predicar la palabra de Dios? ¡Wow! Nunca jamás en la historia, desde la creación hasta hoy, ha habido tanta oportunidad como tiene la iglesia hoy. Podemos decir otras cosas, ¿verdad? Nunca ha habido un tiempo tan difícil para la humanidad desde la creación como estos tiempos, los últimos tiempos, los tiempos finales. Son difíciles. Crear los hijos es difícil. La
las escuelas, las cosas que pasan en el mundo, en la calle, homosexualismo, todas esas cosas que nosotros sabemos. Pero Dios nos dio la responsabilidad de predicar, de llevar el mensaje y nos da las oportunidades. Ya nos dio muchas oportunidades, incluso con la diáspora, nos dio oportunidad de salir y predicar. Y nos sigue dando, ¿verdad? Llamando a los corazones, así como dijeron los hermanos, gloria a Jesús, a los corazones de varios de nosotros, de poner en sus corazones ese sueño de tomar un país, una nación, y prepararse para esa nación e ir a esa nación y predicar la palabra, así como muchos hermanos. Quiero decirles que ya para concluir, ¿no? Esta parte bíblica, gloria a Dios, nosotros como Asamblea de Dios de Venezuela, trabajamos con la DGM, ¿no? Como les dije yo ahora, la DGM, que es la Dirección General de Misiones. Y bueno, ahí hay un proceso de envío, hay muchas cosas que se van a explicar cuando los hermanos planifiquen. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que hoy nosotros como organización enviadora o como agencia enviadora de misioneros al mundo, o mejor dicho, como país enviador de misioneros al mundo, estamos en los primeros lugares mundialmente. Aleluya. Mundialmente, hermano. Quiere decir, hermano, que Dios no se mueve por crisis, Dios no se mueve por nada, no, externo, Él se mueve por su palabra. Lo que Él dice, eso es. Amén. Quiere decir que si Dios le ha dicho algo a usted, créalo, porque eso es. Dios es veraz, no es como nosotros que decimos hoy una cosa y mañana otra. Él lo que dijo, eso lo va a cumplir. Amén. Y Dios dijo que nosotros nos dio un mensaje para salir y evangelizar, y nosotros decimos, Señor, pero es que el bolívar no alcanza. ¿Qué puedo hacer yo con un bolívar? Que la iglesia me pueda dar un bolivita. Yo no puedo hacer nada cuando lo cambio en dólares o en euros o en lo que sea, ¿verdad? Ya, eso se va a volver nada, unos centavos, unos céntimos. Pero Dios, ¿verdad? Hoy en día, gloria a Dios, dijo un directivo mundial, dijo, bueno, nosotros antes enviamos a los misioneros, ahora ellos nos envían a nosotros. Claro, no debe ser así. Nosotros debemos, hermano, incrementar, ¿verdad? Porque nosotros debemos ser, como dice la palabra, ¿no? Y como fue el año de nosotros, de misiones, pues, el año de la generosidad, que fue el año pasado, gloria a Jesús, debemos ser generosos con ellos. Pensar en todo eso que dijeron los hermanos, gloria a Dios, de cómo viven. Está bien, hoy en día nosotros tenemos un pensamiento, no una como visión, sino tenemos como una información que ya no es esa información, que es diferente un poquito. Claro, nuestros misioneros en el mundo no es que viven, que duermen en el suelo, que comen ratones, que comen culebras, ya, eso no. Ni siquiera en la selva. Cuando va a la selva y los indígenas tienen wifi, tienen todo. Así que bájese de esa nube. No es así, pero sí pasan trabajo los misioneros, así como pasan trabajo nuestros hijos y nuestros familiares que se fueron por la diáspora, que están pasando trabajo, como dice la gente, están pasando las de caer por haberse ido por ahí, por esas naciones, trabajando no sé cuántas horas diarias, que no ven a las esposas ni a los hijos, y uno los va a visitar y no los ve de madrugada un ratico cuando llegan, y a la hora ya se están levantando para irse y uno no tiene tiempo de compartir con ellos, porque están trabajando y no le da chance de relacionarse con nadie. Eso no es vida, eso no es el plan de Dios, eso no es lo que Dios quiere para nosotros o para ellos que están por ahí pasando roncha, como dicen por ahí en otras naciones. Dios nos llamó a nosotros, gloria a Dios, como cabeza y no como cola. Y Amén. Dios nos envió, ¿verdad? Y nos envía y nos llama, nos hace el llamado de ir, y Él nos va a dar las cosas que necesitamos. Sí, es verdad, somos seres humanos,
tenemos muchas deficiencias, mucho sufrimiento, ¿verdad? De la parte emocional, la parte física, la parte económica, nos afecta, ¿verdad? La parte familiar, la familia que dejamos, la familia extendida me refiero, ¿verdad? Que dejamos, todo eso nos afecta cuando los hijos, cuando llegamos a una nación que tenemos que movilizarnos a las escuelas para inscribir los muchachos, los papeles, tenemos que sacar los papeles aquí, tenemos que meter los papeles allá, tenemos que buscar papeles acá en Caracas y en todas partes, buscar los pasaportes, buscar, eso es terrible, hermano, pero eso no nos debe detener y no nos ha detenido, y por eso tenemos un lugar privilegiado, gracias al Señor, en envío de obreros, siendo Venezuela uno de los países más críticos económica, política y en toda índole. Pues Dios, donde, como dice el dicho, donde sobreabunda el pecado, Abunda la abunda gracia. la gracia de Dios. Amén. Entonces podemos Gloria a Dios. como tomar ese dicho de Dios. El país más pobrecito, ahí es el que está enviando más obreros relativamente mundialmente. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Y espero que esta palabra, hermano, esta enseñanza pueda no solamente ser una información, sino que pueda alojarse en su corazón, para que tengamos amor por nuestros misioneros. Nosotros tenemos misioneros acá en Venezuela, ¿verdad? En las etnias. Hay aproximadamente 34 etnias. Hay 34 naciones dentro de esta nación que tienen sus culturas diferentes, su idioma diferente, que todos no tienen Biblia. Y los que tienen Biblia la tienen mala, porque nuestros hermanos norteamericanos cuando vinieron lo hicieron con amor, pero no lo hicieron bien, claro, por algunas deficiencias que hubo. Hoy podemos hacerlo mejor, ¿verdad? Como hay un dicho que está por ahí, podemos hacerlo mejor. Nosotros podemos traducir o hacer unas buenas traducciones porque tenemos mayor tecnología. Lo que necesitamos son equipos que se comprometan a ir al campo, no vivir allá, sino ir una semana, se va, investiga, anota. Y esa es la traducción bíblica. Entonces Dios me lo bendiga, hermanos. Si alguno, hermano, acuérdese del misionero, siga dando para misiones. No diga que el Bolívar no vale nada. No importa. Siga dando para misiones, porque de Bolívar a Bolivita reunimos bastante, ¿verdad?, para nuestros misioneros. Entonces Dios me los guarde. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón, ¿verdad?, gloria a Dios. Si entendió el mensaje de Dios de que somos responsables de llevar la palabra y quiere convertirse en esa voz del movilizador, entonces pase y oramos por usted y usted recibe a Cristo en su corazón. Si no, entonces invito a mis hermanos, gloria a Dios, para que continuemos con esta fiesta maravillosa que es las misiones mundiales. Dios me lo bendiga.